bien, está con nosotros el profesor David Galeano. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Baisha va. Y por Placer nada. saludarle acá a los tres. Pate Como- copa okundo kui No, hakuna hakui. Guarafi, Guarajuba. Arapuama, Oasama, Hakubio. Haku y Mima. Muy yuvina. Ayú, Kapiatavi. Vaya, porque No, no, somos tiris, ya se lo veo. ¿Le das? Sí. Momburu, ¿ivo pues llama, No, profe? sí, Había yo sido. poco, yo, ajá, sí, güey. Muy bien, está con nosotros el profesor David Galeano. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Baisha va. Y por Placer nada. saludarle acá a los tres. Pate Como- copa okundo kui No, hakuna hakui. Guarafi, Guarajuba. Arapuama, Oasama, Hakubio. Haku y Mima. Muy yuvina. Ayú, Kapiatavi. Vaya, porque No, no, somos tiris, ya se lo veo. ¿Le das? Sí. Momburu, ¿ivo pues llama, profe? Sí, Había yo sido. poco, yo, ajá, y Tuicha. Eh. No, nosotros hace ya un buen tiempo, bueno, son 30 años mi vida que yo llevo viviendo allí, pero recorrí por varias partes, ¿eh? Y entre ellos también hice los 54 kilómetros hasta Calcupé. ¿Caminaste también, profe? Ah, muchas veces, pero quería desde preguntar. Asunción. La última Desde vez cuando fue. Y, bueno, desde el tiempo, por ponerle unos 20 años atrás, que habré hecho la última Asunción hasta allá. Y después ya tomar, por ejemplo, Ipacaraí, que es lo más tradicional. Y también un poco lo que estaban diciendo, y a veces ir en el día es muy complicado. Sí. Entonces, es preferible ir antes o ir después. Traten de hacer su promesa que se van a ir nomás, no justamente en su fecha, porque a veces... Ajá, tan donde ahora Pepe la Virgen. Añe suta nebe. No, pero hay esas promesas, existen esas Desesperadas, promesas claro. que son, se Llevan respetan. cruz. ¿verdad? Pero eso, yo llegué a ver en pleno día, la madrugada del 8, por ejemplo, ya al amanecer, gente que llegaba a 150, 100 metros de rodillas. De ¿verdad? rodillas. Sí. Ir de rodillas, yo no sé qué tan grande puede ser el peso que tiene esa persona consigo que, bueno, cada uno, repito, hace en este caso lo que cree conveniente, pero es un sacrificio muy grande. Así mismo, acá ya dicen, hoy no es un día cualquiera, llegó el día más anhelado, el máximo exponente de la República de Paraguay, señores. Muchas Está gracias. con nosotros el Piraguazú de la República del Paraguay, profe David Churro Tempestad Galeano, No, la tempestad Melissa, también. el huracán ahora. Sí, no, pero está también la tempestad Lefebvre. Lefebvre. Sí, que es un, Sí. es un peleador. Boxeador. Sí, un boxeador. Sí, sí. Profe, estamos el 30, ambas de Copa La Payeu, mira, La mi bruja muy cuara. vivió la payecera. Copu y Jarepe, o sea, ahora lleva, te aña ara oígna, la noche del diablo, dice, ¿verdad? Como Y- Jarepe Maorí. Copu y Jarepe, cuñaña. ¿Cómo que es diablo? No, y en la efemérides aparece, como dice, la noche del diablo, ¿En por la serio? del 30. Y la del 31 aparece pero es una cuestión internacional, claro. Sí. Y también me estoy refiriendo digamos, una plataforma que se dedica a promocionar fechas que corresponden a recordaciones, en algunas cosas celebraciones, en fin, que Profe, ocurren en todo el mundo. Y te puedo hacer una consulta, ya hablamos ya sobre los guaraníes, Sí. sus creencias. Sí. Ahora, ¿creían también en cosas así malas, tipo Como las que el otro día les comenté, de hacer así, digamos, esas especies de trabajo, le dicen lo que se dedican a hacer, el payé, ¿verdad? Así como tal, no. Yo nunca he visto, no creo que hagan algo con día, ¿verdad? Por su característica no forma parte. Ellos no tienen ese concepto. Para empezarlo, ni siquiera conocen que existe el infierno, ¿verdad? Claro. Todos van ¿verdad? Pensar que existe el infierno, pero ya hasta hoy les cuesta entender lo que es el pecado, ¿verdad? Entonces, si sacamos eso, acá se instala toda esa serie de creencias con la presencia ya de la población occidental que llegó, la población europea que llegó a esta parte de América. Y con ellos una serie de creencias que fueron importadas sobre todo de Europa, ¿verdad? Toda esa tradición acá también, entre españoles y portugueses, se dio, ¿verdad? Decíamos el otro día el caso de la macumba, y acá, porque comúnmente se llama sería en este caso el payé, ¿verdad? Pero Macumba ya no es en guaraní, ¿verdad? No, macumba no. Macumba es de otro lado. Inclusive entiendo que es una palabra instalada en el Brasil de los afrodescendientes, ¿verdad? Ah. Era una tradición que llegó también a
a esta parte de América con los afrodescendientes. ¿Y qué significaba Payé? Payé no era como tal tipo... Claro, el ¿verdad? Payé entre ellos es una persona que tiene un don especial, ¿verdad? La expresión Payé es algo como que está transformado, que tiene un carácter extraordinario, que tiene un poder sobrenatural, ¿verdad? Y que es el responsable en este caso de relacionar a la gente acá de la tierra con los dioses, ¿verdad? En este caso si son veganos, ellos le dicen Yanderú Papá, Yanderú Papá Tenondé, y entre los otros va a ser Ñanderamoy Papá, yo soy papá, que es entre los panistas veteranos, le dicen también Yanderú, Sul, los Abá Guaraní. Son distintos nombres de Dios. Pero siempre sus dioses son masculinos. No, No hay una virgen, por ejemplo. No existe para ellos. Es más, interesante ahora, en el origen, el otro día cuando, inclusive, no agradezco siempre a quien la gentileza del video este que estaba corriendo sobre la explicación que hicimos de la obra de Narciso Recolmán, pero si ahora hablamos de lo que es la creencia en el mundo guaraní, ellos dicen que en el medio de la nada, en el caos, ni siquiera fue un ser humano que apareció, primero fue un ave. Y es el famoso Mainumbui, que nosotros le llamamos Mainumbui, ellos le dicen Mainuí. El picaflor o el colibrí, dice que donde volaba, ¿verdad? Cada vez dejaba rastros de claridad, que no era el día, sino que era simplemente el día. Ellos, cuando tienen que explicar por qué existe el día, dicen que donde voló el Mainuí, dejó la claridad y quedó el día. Y dice que un rato después aparece otra ave, que es el urucureá, la lechuza. La lechuza. Y donde volaba la lechuza, rastros de oscuridad, la noche, ¿verdad? Al momento de tener que explicar por qué existe el día de la noche, y dice, bueno, o bebé maino hija, es acá, o bebé brucurea, ni pues tú, el día y la noche. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dicen que el maino dice, literalmente dice, asume la forma humana, o asumió la forma humana. En este caso pasa a llamarse, como tiene el nombre ya de Ñanderú Papá, Tenondé. Y dice que él estuvo solo y en medio de su soledad, él crea 3 elementos que van a marcar la vida de ellos por siempre. Uno, el lenguaje, y crea la palabra y dice, en medio de las tinieblas originarias, antes de tenerse conocimiento de todas las cosas, nuestro Padre primero creó el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Es un concepto interesante, porque si Él es Dios y Él crea la palabra y hace otra vez que la palabra forme parte de Él, es que la palabra es sagrada. De allí eso que es tan interesante de repetir. ¿Cuántas veces nosotros inclusive cuando le reclamamos algo a alguien, a esa persona parca, de poco hablar, ¿qué indio habla pues? Pues soy indio, por eso no habla. Y el indio no es que no quiere hablar, no tiene nada que decir. Entonces cuando nada tiene que decir, porque la palabra sagrada es el que habla a través de nuestro Dios. Entonces son de ese porte y ellos cuando hablan se convierten en gatú, que es la palabra en gatú que es perfecta. Él dice palabras perfectas. De allí que tantas veces dijimos acá, cuando dice algo se refiere a una cuestión cierta. Si te dice en bocayatí, en bocayá. Si te dice yaguaretecuá, yaguarete. O sea, la palabra tiene valor. Exactamente, y refleja la realidad. No mienten, ¿verdad? Bueno, o sea, fuerte. Es una cuestión interesantísima. Nunca mienten. Probablemente lo que ya hoy estén viviendo y acá en nuestro entorno, así como ya dijimos que aprendieron todo lo bueno y lo malo, entonces ya van a tener ese tipo de hábitos también, los que salieron digamos, de su concepción de vida tradicional. ¿Y qué pasó? Creó la palabra, en segundo lugar, dice, creó una porción de amor al prójimo. Literal, amor al prójimo. Eso está en un libro que yo les recomiendo, como siempre la pregunta suele ser dónde leer. Hay un libro que se llama Aigú Rapitá. Aigú Rapitá es literalmente el fundamento del lenguaje humano. El autor es un gran estudioso, vivió tantos años entre ellos. Fue convertido a Ambiá cuando le dieron el nombre, el que tiene el nombre, uno de ellos se le nombra, es León Cadoga. Bueno, y dice, se crea, Ñanderú crea la pequeña porción de amor para el prójimo, y en tercer lugar un himno sagrado. El himno sagrado es el que hasta ahora ellos tienen la costumbre, todos los que mantienen esa tradición se reúnen siempre al oscurecer y tienen 3 formas de comunicarse con los que están por arriba de nosotros. El canto, es por ahí, dicen ellos, Pugajé para nosotros, la danza que es el Yeroquí, y tercero, lo que es el Yemboé, la plegaria, la oración.
el resto va. ¿Qué pasó después? Él después crea a sus hijos, y allí está la parte interesante de Fabi. Fue bastante democrático Ñanderú, porque si uno mira la concepción, y acá no pasa por si esto es mejor ni es peor, simplemente es una comparación. Uno lee el texto cristiano y normalmente la mujer apareció en una costilla de Adán, ¿verdad? En este caso, Ñanderú crea simultáneamente a un varón y una mujer. Y los 4 hijos varones, 4 mujeres a la vez, que no tenían ombligo. Y allí también hay algo interesante para referirme a lo que decía Fabi. No nacieron de una madre, fueron creados ellos, los 4. Todos los que después nacimos ya tuvimos ombligo. Y la primera pareja, varón y mujer, se llaman Ñamandú. Ñamandú Ruete y Ñamandú 7. El verdadero padre de los Ñamandú, la verdadera madre de los Ñamandú. Después está Caraí Ruete, Caraí 7, Tupá Ruete, Tupá 7 y Yacairá Ruete, Yacairá 7. Con esto es interesante pero hace entender. relación, profe, disculpa que te interrumpa, ¿hace relación a Adán y Eva o nada que ver? No, allí nada que ver. Nada que ver. En la creación de Narciso Recomán, cuando decíamos que Dios bajó a Areguá y que tomó la arcilla, bueno, ese sí es un calco, ¿verdad? Donde Narciso Recomán, muy metido con todo lo que era el tema de la cosmovisión, de lo que llamamos comúnmente la mitología de Grecia y de Roma, él lo que hizo fue un cálculo y le agregó el molde cristiano de Adán y Eva en Rupa y Sipae. En este caso aparecen 4 varones, 4 mujeres, y ese lugar que es lo que se llama la tierra sin mal, el cielo, llamémoslo así de una forma más práctica, que hoy vive en 4 partes, una parte para cada uno de sus hijos. Después de eso, él crea la tierra y crea todos los elementos naturales. Hay un orden inverso. O sea, si queremos decir que diferente uno al otro, en la visión cristiana primero se crea todo lo material. Después aparecen Adán y Eva, y después de mucho tiempo se le llama a Moisés. En el monte Sinaí se le entrega la tabla de la ley, la tabla moral. En el mundo que estoy escribiendo, lo primero es la tabla moral. Primero está la palabra que tiene que ser respetada, el amor al prójimo y el himno para Dios. Y después crea a sus hijos y después se crea todo lo material. Entonces, ¿cuál es la cuestión interesante de analizar allí? El indígena, de hecho, no le interesa lo material, exceptuando a los que están por acá cerca, que ya se ha culturado, ¿verdad? Pero el que está en una condición tradicional, él viene a pulirse espiritualmente. En otras palabras, lo que le falta de mejorar en su condición espiritual, viene, logra acá y alcanza lo que se llama el ahuillé. Ese ahuillé nuestro que no es el ahuillé paraguayo, que lo nuestro es gracias de gratitud. Amén de ese ahuillé te agradezco, ¿verdad? En el mundo de ellos ahuillé es el estado de gracia, es un estado de completamiento. Tipo nirvana, pero. Exactamente, sería una versión de... Y el que llega al ahuillé es el que vuelve a la morada final. Por eso que ellos saben perfectamente que venir a la tierra no es el final, es simplemente un tránsito, claro, un tránsito para mejorar lo que no quedó bien o lo que tenemos de malo, y al volver allá, allí está el final. El final es el humano. Acá preguntan Ibaga, por ejemplo, profesor, ¿qué es? Ibaga es el cielo cristiano. Pero porque dice, ¿por qué tiene I de agua, pronto? No, es Ibaga. I de Iwi y Iba, o sea, se refiere en síntesis a un lugar sagrado. Pero cuando yo digo Iwi, allí no se refiere precisamente a la tierra como tierra, sino a un lugar, Tendá, a un lugar donde en este caso está la morada del Dios cristiano. ¿Sí? Consulta, y los santos y los demás, ¿sí? Cuando decías el Ñengatú entonces no es ese que habla sin parar. Claro, allí está siempre lo interesante, Fabi. En todo momento acá hablamos de lo que se llama la polisemia. Hay palabras que tienen más de un significado, más de una acepción se le dice. Y para nosotros los paraguayos, el Ñengatú es el parlanchín, el hablador. Pero en el mundo de ellos, Ñengatú es el que dice las palabras perfectas. Y solamente cuando hablan, ellos dicen palabras. Es sabio. Sí. Yo nunca olvido, y una vez comenté, tuve la oportunidad de ir a una de sus reuniones tan especiales, y de no creer, ¿verdad? Yo que pasé eso, yo sé que fue así, ¿verdad? Pero fueron prácticamente 2 días y medio de estar en un lugar sin escuchar a nadie decir nada, en el momento que estaban reunidos. Y cuando salían ellos ya estaban fuera de la formalidad, obviamente hablando entre ellos, pero allí en el momento que tenían que ellos decidir algo muy importante, como
ellos por sí no pueden alterar la naturaleza. Entonces le preguntan a Ñanderú y Ñanderú le tiene que responder. Y era la cuestión de si podían plantar maíz o era mandioca, ¿verdad? Y entonces uno de ellos, el inspirado, después de prácticamente martes, miércoles, jueves al mediodía, 2 días y medio, se levanta y habla. Y él lo único que dijo, Ángel y mi tío eran abatidos. Y se levantaron todos, se mandaron a Le mudar. llegó la señal. Él fue el inspirado, el que recibió. Todo el mundo se mandó a mudar y era plantar maíz. Era lo único. Para eso, 2 días y medio. Y ese tipo de experiencias nos relacionan con lo que estábamos hablando, una forma de ser diferente. En el caso también de acá, interesante también recordar esto. Llega acá a la iglesia, llegan los conquistadores, con ellos los misioneros, estamos hablando de 1600, un poquitito antes, los franciscanos. El famoso padre Luis de Bolaños, que hizo la traducción del catecismo, fue antes del año 1600. Fue la primera obra donde se escribió el idioma guaraní, la traducción de un catecismo guaraní. Bueno, y después se instalan los misioneros, particularmente los jesuitas, en todo lo que hoy es misiones. Prácticamente no quedó ya nada allí, en San Ignacio, en Santa Rosa, Santa María, Santiago, San Cosme y Damián. Y luego en lo que sería Itapúa, no quedó nada de la reducción de encarnación, y sí quedaron, por ejemplo, el caso de Trinidad y de Jesús, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que cuando se instalan allí, la necesidad hizo primero que catequizaran en castellano. Al no poder hacerlo, se vieron obligados a hacerlo en guaraní. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Ponerle nombre a todo lo que estaba en cristiano, ponerle nombre a guaraní. O sea, toda la cultura cristiana se tradujo al guaraní. Y allí encontraron conceptos que ellos no manejaban, ¿verdad? Encontraron que el Dios más parecido a Jehová o a Yahvé es Tupá. Tiene casi las mismas características. Estamos hablando que es un Dios guaraní, que se usa el nombre de él para referirse al Dios cristiano, a Jehová. Y que se crea, bueno, aparece la figura que dijimos recién del infierno. Es una cuestión nunca antes conocida por ellos. Y se busca y se encuentra lo de Añá como refiriéndose a lo malo, ¿verdad? Y el está, es decir, Añar está, como decir, el país de los malos, ¿verdad? Y bueno, y puntos intermedios, entre eso, por ejemplo, la concepción del pecado. Ellos cuando cometen una falta, que fíjense que hay comunidades acá en la zona del Alto Paraná que ellos son de una nación que se llaman Abá Catuesté, ¿verdad? Y la palabra Catú significa perfecto. Ellos no vienen para especular acá, no vienen por lo malo, vienen por lo bueno. Y entonces, ¿qué es lo que se dio en este caso como una cuestión difícil de digerir hasta hoy? Es el concepto del pecado. Al cometer el pecado, ¿no? Ellos cometen una falta y en un extremo, cuando es una cosa así que ellos consideran fuera de lugar, que rompe la moral de ellos, se cambian el nombre. Cambiar el nombre significa que si yo, David, le di una capetea a mi hijo, ¿verdad? Entonces, al sacarme yo el nombre, con mi nombre fue la falta. Y yo paso a llamarme después Ramón, y con Ramón yo empiezo 0 kilómetros. La carcasa sigue siendo David, pero el que está ahora es Ramón. Concepto así muy complicado. Hombre nuevo. Claro, exactamente. Pero eso también les decía, es una cuestión así muy... no queda bien en la comunidad cambiar el nombre. O sea, en el estatus de la persona, eso como que le baja su calidad dentro de la sociedad. Bueno, y se tuvo que buscar qué es lo más preciado de los guaraní, y dicen claramente que nosotros somos almas, todos somos almas. Somos almas, palabras, dice Cadogan en una parte, en síntesis, almas que hablamos. Las palabras vienen del alma, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo más valioso que ellos tienen o conocen? Es el alma. Y eso se dice nasal. Y como la nasal no le sale a mi cuano hablante, porque la nasalidad no existe en castellano, le pusieron una NG primero. Más o menos. Y por allá le puso la colita que es un anga, que es lo mismo que pero sería anga ya, un guaraní españolizado, para que le salga a alguien anga, ¿verdad? Para que se pueda... Claro. ¿Y cómo se dice cuando, por ejemplo, a alguien le pica un bichito por acá y hay una erupción allí en la piel y qué sé yo, por allí puede haber una pus y algo? La gente dice ahí.
Iyaí, pa. Iyaí, pa, sí, Bueno, pa es lo completo, ¿verdad? Y ahí es la descomposición orgánica. O sea, se refiere a algo que tiene vida, claro. Y allí se agregó anga ahí. Es como que la putrefacción del alma, y se le agregó pa, anga ahí pa. Es la completa putrefacción del alma. Eso les asustó. Eso les asustó porque nunca entendieron qué es lo que es el pecado. Anga, Cookie. Anga y Que pa. pueda ser corrompido. Me gusta Exacto. para un nombre Alma así, Qué tipo fuerte que de es. un programa así medio Y- choputa, anga y pa. El pa, anga y pa. Y allí se crea el concepto ya cristiano, pero en guaraní del pecado, que es anga y pa. ¿Y Bueno, Angana viene de ahí también o no? eso es nangana, Ah, sí, pero nangana. viene de anga. Que sí, también. Na angana, ¿verdad? A nosotros, por ejemplo, decimos, entre otras cosas, nambre, ¿verdad? Sí. Y na hombre, ¿verdad? Y la degradación quedó en nombre. Cosas así como esa que, insisto, un poquitito al margen de todo, lo que quiero con esto también pintar de alguna manera, una manera de ser culturalmente de ellos que es diferente a la nuestra. Por eso es que cuesta entender, digerir allí el concepto de la práctica del mal y de todo lo demás, cuando que ellos de hecho no consiguen el mal, no hay un espacio para el mal. Todos vamos a un mismo final, buscamos, desarrollamos el Tecocatú, llegamos a la Huillé y nos vamos a Levín Maraví. No hay un otro destino. En cambio, una persona que cristiana, no importa de cuál denominación sea, siempre está con una especie de trauma, de que si se porta bien se va al cielo y si se porta mal al infierno y más o menos al purgatorio y otra vez allí arriba o abajo, ¿verdad? Pero en el mundo de ellos ese concepto, esa preocupación no existe. Profe, acá preguntan, por ejemplo, viste que en tú cuando es tipo Parlanchín, hablador. hablador o palabra perfecta sería la En traducción. la ¿verdad? traducción literal de ellos, el que dice las palabras perfectas. Acá dice, por eso cuando alguien no está hablando mucho se le dice y ya vagina o nada que ver. No, y allí también está. Y exactamente lo que estábamos explicando. De cuando alguien no habla es indio, y ¿qué es el indio guaraní? Es abá. En el concepto que ellos manejan internamente en la cultura guaraní, abá es la persona. Todos somos abá, ¿verdad? Un niño, un joven, un adulto, varón o mujer. Es el concepto de lo que llamaríamos la persona social. La persona social es el abá. Ahora, ¿por qué los paraguayos? Gel también, va. Claro, ese ya es el concepto nuestro. ¿Verdad? Automáticamente relacionamos a la persona que nos abá, habla con un indio y el indio es abá. ¿Verdad? Y entonces por allí ya viene también se le agregó lo de Tipo, aquel. es un indio nomás en español sería, Exacto. ¿verdad? ¿Y quién es ese introvertido, ese que no habla, el que anda? Bueno, y es un poco hacer referencia a eso. Al ver a un indígena, lo primero, la vida abajo. Ya, Y caldo abajo y acá. Y caldo abajo. No, y eso se refiere a supuestamente el preparado del plato de comida. Y allí también hay un concepto que no tienen que olvidar, tampoco es preciso, ¿verdad? El consumo de la carne vacuna y de carne roja por parte de ellos es muy reciente. No olviden que ni siquiera la vaca era de América, la vaca fue traída acá, fue la conquista, en el tiempo de la colonia, perdón. Y allí se incorporó, pero carne roja no es una cosa que ellos hayan consumido toda la vida, es una cuestión de ahora. La necesidad hoy hace que ellos tengan que consumir inclusive otro tipo de animales que tradicionalmente nunca consumieron, ¿verdad? Ya fuera la... Acá pregunta algo, abuela, con el Alzheimer, antes de que te vayas, profe. Hola, yo tengo una consulta fuera de contexto, profe. Desde tu punto de vista, ¿qué significa la palabra curí y de dónde proviene la palabra? ¿Y en qué términos se usa esa palabra? Ejemplo, yo dije curí, iba a pasar curí, te dije luego curí. Ahí en guaraní, como todas las lenguas, existe lo que se llama, en las palabras están los afijos. Los afijos son esas terminaciones que indican a veces tiempo, que indican persona, primera, segunda, que indican singular o plural, etc. Para el tiempo, nosotros en guaraní, por ejemplo, en el pretérito, nosotros tenemos 6 tiempos pretéritos, no como el castellano tiene uno. Por ejemplo, yo digo ajá curí. Curí es un tiempo pretérito reciente. Ajá o aguatá o acarú, yo digo, y acarú es yo como, ¿verdad? El presente. Al agregarle curí, pretérito. Estaba. Sería comí. Y es algo reciente. Luego está, por ejemplo, el otro pretérito que es va ecue. Acarú ecue. Amba apo ecue. Ajá ecue. Que ya es un pretérito un poquitito más retirado. Y otra vez una forma, digamos, adaptada de ecue es directamente ecue. O ecue se lo voy a ver. Ojo ecue. Amba apo ecue amite paraguay. Después de eso está otro que se llama indefinido, que es mi. Ajá mi deroga.
Amba Pomi Gendie, Akarumi Neroga, bueno, esa es mi. Luego está otro que se llama pretérito remoto, se le dice, aquel que se supone que ocurrió hace muchísimos años, y era Kae. Akarura Kae, Oura Kae, Ojora Kae. Bueno, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y luego está uno que más particular, que era Ojora en Neroga. Esas son las 6 maneras de indicar el pretérito. Y solamente para cerrar, el futuro tiene ta, y yo digo ajata. Y tiene, por ejemplo, una forma obligatoria cuando digo ajá, vaena. Vaena es un futuro obligatorio. Luego hay un futuro dudoso que es ne, ajane. Ajane en deroga. Ambas pones en 10. Probablemente, a lo mejor. Y hay otro que se llama futuro próximo, que cuando le agrego potá, y si la palabra que uso es nasal, le agrego un botá. Por ejemplo, yo digo onguajen botágina. Y si es oral, yo digo ocarupotá. Ocarupotá y tejina. Ocarupotá. Acá ya usan los ejemplos, dice apicane pea, dice apica curipea. Porque todo, ¿verdad? Después dice amoí curicueje, dice. Acobrane, dicen acá. Getene, dicen por ejemplo. ¿Viste cómo aprenden? Acá tiraron también, profe, angaka tu picorae. Sí. El anga es lo que se llama un modo, se llama modo pietativo. Es un caso tan especial que tiene Guaraní donde existe la conmiseración. Ojo anga, loicoay anga. Y eso se convierte en castellano. Por ejemplo, pobre, vino Floppy, no cobró y se fue sin cobrar. Vino anga y no pagaron. Se fue anga y no cobró. Y allí le agregamos pobrecito. Poranga, chulinanga. Sí. ¿Está lloviendo? No sé por qué. No, no creo que No, ya está- enseguida va a llover, porque va a estar con nosotros Emiliano Rock and Roll. Así que muchas gracias, profe, gracias por venir. Un gusto.